que ha venido a la escuela, la presento con palabras de ella. No sé en cuál de tus sitios decís trabajadora incansable. La tenés en el Twitter o en alguna de tus Creo que cuentas. sí, que en Twitter me parece, o en Instagram, en alguna de los dos, pero sí. Silvia es trabajadora incansable. Yo he tenido el enorme placer de estar con ella en la cámara y es una trabajadora incansable, es un ejemplo. Perdón que estoy hoy con el meloneo, Silvia, pero vale la pena decirlo. Cuando vean que Silvia habla en la cámara, óiganla. Habitualmente cuando uno oye discursos de diputados sale corriendo, pero para Silvia cada discurso es una oportunidad para hacer lo que hizo recién. Esto es para expresar valores. Y he sido testigo de discursos absolutamente emocionantes, así que para nosotros es un placer tenerte otra vez con nosotros, Silvia. Muchas gracias. Bueno, Y muchísimas gracias, Edu. A ustedes y a todos los valientes que no están mirando nada de la selección hoy y están conectados acá. Bueno, nada, queríamos como cierre del año. Se me ocurrió simplemente una pregunta como muy amplia, ¿no? O sea, este ha sido un año extremadamente difícil para ustedes en la Cámara y lo importante de esto es sacar experiencias, ¿no? O sea, ¿qué se discutió? ¿Cuál es el nivel de valores que se discutieron? ¿Qué pusimos nosotros? Seguramente van a aparecer preguntas, ya están apareciendo preguntas, pero ¿por qué no empezamos con una síntesis global, digamos? O sea, ¿cómo ves hoy día este año que se acabó y cuáles fueron los mensajes más fuertes que podemos recibir del Congreso, que es finalmente uno de nuestros espacios principales de lucha, ¿no? Allí es donde defendemos nuestros principios y donde realmente queremos dar mensaje. Así que bueno, contanos cómo lo viste y qué crees que sirve para el año que viene, lo que has visto, y luego vamos a temas más puntuales. Perfecto, bueno, nuevamente entonces los saludo a todos, gracias por estar compartiendo este ratito. Me dijo Edu que vamos a hacer una conversación, preguntas, respuestas con él y con los que quieran sumarse. Definitivamente Juntos por el Cambio ha vivido dos grandes momentos de su historia, desde su creación en el año 2015, los primeros 4 años siendo oficialismo, tanto a nivel obviamente del Poder Ejecutivo Nacional, como bueno, en pocas provincias de la Argentina, pero en particular y muy importante en la provincia de Buenos Aires, cosa que no somos ahora, en la ciudad de Buenos Aires, también obviamente en Corrientes, en Jujuy y en Mendoza. Pero del 2019 en adelante quedamos, digamos, reducidos en nuestra representatividad a las 3 provincias que gobierna el radicalismo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a nuestro rol parlamentario. Así que mientras que en las representaciones de poder ejecutivo grande, ¿no? Pues podemos mirar municipios también, nos retrajimos un poco en la representatividad, eso no pasó en el Congreso. Y no pasó en el Congreso porque la conformación que uno tiene en el Parlamento es la que se va constituyendo a lo largo de los años. Una elección no te define el Congreso, 2 elecciones te definen la Cámara de Diputados, 3 elecciones te definen la Cámara de Senadores, que se renueva 6 años, parcialmente cada 2 años, y además se va renovando, rotando, digamos, por las provincias, mientras que en diputados es todas las provincias juntas, cada 2 años, la mitad de los diputados. En el Senado el proceso es más difícil, porque es cada 2 años 8 provincias, ¿no? Completas. Hay que entender un poco esto para darse cuenta, digamos, lo difícil que es construir las mayorías parlamentarias, porque uno tiene que sostener su representatividad en el tiempo durante muchos años para poder efectivamente tener mayorías parlamentarias. Y esto es tal vez la mejor noticia que tenemos de Juntos por el Cambio del año 2017 en adelante. En el año 2017, por primera vez, obtuvimos nuestro 41%, que se confirmó en el 2019, que se volvió a conformar en el 2021. 3 elecciones del 40% hacen que hoy sí podamos tener en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores una cantidad de votos que se acercan
a ese porcentaje, ¿no? En estas renovaciones parciales. Y después de la elección del 21, tercera elección con el 40% de los votos, nosotros quedamos a solo 2 votos de distancia del oficialista Frente de Todos en la Cámara de Diputados, y lo mismo respecto del Senado, con la diferencia que en el Senado esa distancia es un poco engañosa porque estamos contando los aliados de Juntos por el Cambio, y entonces ese 37-35, en realidad no es todo, el 35 no es todo Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio de aliados, por esto de que en el Senado el proceso es más lento de renovación, va de 8 provincias cada 6 años, entonces el proceso es bastante más lento, depende qué provincia te toque justo en esa renovación. Esta realidad es importante saberla para poder setear las expectativas que uno tiene respecto a qué puede hacer la oposición en el Congreso. Y a mí siempre me gusta arrancar por acá, porque nosotros en el Congreso hoy podemos, cuando tenemos la capacidad de negociar con el medio, con esos 20 votos que definen el quórum, para un lado o para el otro, tenemos la capacidad de bloquear alguna iniciativa del gobierno y una capacidad bastante menor de impulsar alguna iniciativa propia. Esto es muy importante, conocerlo y transmitirlo, por 2 cosas. La primera, porque la elección del año que viene es fundamental en términos parlamentarios, más allá de lo fundamental que es en términos de poder recuperar para Juntos por el Cambio el Poder Ejecutivo Nacional, es muy importante cómo se recupera ese Poder Ejecutivo. No quisiéramos volver a tener el Poder Ejecutivo en las condiciones en que la tuvo Mauricio, que era con minoría en ambas cámaras. Nosotros aspiramos a por lo menos conseguir la mayoría en alguna de las 2 cámaras. Y en una elección fantástica, como espero que se dé, ojalá tener mayoría en ambas cámaras, y eso sería, digamos, la gloria, ¿no? Y estar muy cerca. Por esto es muy, muy importante. Mientras tanto, ¿qué hemos podido hacer durante estos años? Y particularmente, diría, desde la pospandemia, porque también sabemos que la pandemia alteró todos los planes, los procesos, las formas de trabajo. Nos hemos podido erigir en una resistencia republicana. Creo que este es lo más importante que logró hacer Juntos por el Cambio. Fuimos una resistencia republicana, y lo otro es que le elevamos mucho el costo de transacción a los que se sientan a negociar con el oficialismo. No es gratis hoy, y por eso yo siempre lo digo, por ejemplo, cuando el oficialismo quería cambiar la ley de paso. ¿Cuál fue el discurso nuestro? Y esto era muy importante que todos los dirigentes nuestros lo transmitieran, es: el kirchnerismo solo no tiene el número. Para poder eliminar las PASO necesita cómplices, ¿no? Y usar la palabra cómplices es muy importante. No necesita socios, no necesita gente que adhiera a esa idea, necesita cómplices. Cuando el kirchnerismo plantea subir un impuesto, como nosotros planteamos no votar suba de impuestos, ¿ellos pueden subirlos igual? Sí, pueden. De hecho, lo han hecho muchísimo durante estos 3 años. ¿Con quién? Con la complicidad de algunos que en sus provincias se dicen opositores, presentan una lista separada de la del Frente de Todos, pero que después le votan todo al Frente de Todos, ¿no? Esto, por ejemplo, para decirlo, el movimiento popular de Rionegrino, digamos, ¿no? Ellos se presentan como una opción diferente al kirchnerismo que ahora quiere encabezar y encarnar en la próxima elección probablemente Martín Soria, pero en el Congreso son lo mismo, ¿no? Porque votan todo igual. Beterilnek nos puede caer un poco más simpático, digamos, puede tener algunas ideas más parecidas con nosotros en Vaca Muerta, pero la verdad es que Beterilnek les ha votado todas las leyes, probable próximo gobernador, ¿no? Les ha votado todas las leyes en el Senado al kirchnerismo, y sus 2 diputados le han votado todas las leyes en el Senado, en diputados al kirchnerismo. Mismo caso el tema de los cordobeses, de Schiaretti. Schiaretti nos podrá creer más simpático, menos simpático, lo vimos hace poco a Mauricio yendo a visitar a Schiaretti. Bueno,
Schiaretti, digamos, los diputados de Schiaretti, por ejemplo, van a ser clave para saber si este miércoles hay o no sesión. Si este miércoles hay sesión, digamos, ellos van a aprobar 9 universidades nacionales nuevas, que son la mayoría de ellas en el conurbano, 7 de las 9 en el conurbano, que son una herramienta de poder político para los intendentes. Entonces, ¿qué van a hacer los diputados de Schiaretti? ¿Se van a prestar a darles el quórum para eso? ¿Cuán opositores son si se prestan a eso? ¿No? Entonces, primera cosa que yo pido a todos ustedes que son nuestros dirigentes, es que cada vez que escuchan sobre por qué no hacen en el Congreso, por qué no aprueban la ley de alquileres, porque no tenemos mayoría. Y eso lo definen los votantes. No tenemos mayoría, estamos muy cerca de tenerla. Si volvemos a repetir una elección tan buena como las anteriores en el próximo turno electoral, vamos a tener esa mayoría y vamos a poder promover algunas de esas leyes. Pero mientras tanto, lo máximo que podemos hacer es frenar algunas propuestas, y hemos frenado muchas. Hemos frenado la reforma al Ministerio Público Fiscal, con los cuales ellos querían cambiar al actual procurador para nombrar un procurador que les sea, digamos, afín, sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner en esta necesidad que tienen de controlar el Poder Judicial en todas sus instancias. El procurador es el que tiene a cargo la instancia penal, ¿no? Imagínense la persecución penal en manos de un fanático kirchnerista. Cuán peligroso sería para los periodistas que quieren ejercer la libertad de expresión, para los empresarios que quieren ejercer la libertad de empresa, para los ciudadanos que quieren ejercer la libertad de protesta. Es muy importante que esto no haya sucedido. Nosotros logramos que no se aumentaran los jueces de la Corte a 25. ¿Para qué querían aumentarlos a 25? Para disolver el poder de esta Corte, que cada tanto, porque también hay que decir que esta Corte es bastante lenta, la justicia es bastante lenta para ponerle un freno al kirchnerismo, pero cada tanto le pone un freno y un freno fuerte. Como cuando les dijo que la ley del Consejo de la Magistratura era inconstitucional. Pero ¿cuántos años después se lo dijo? 14 años después, ¿no? No se lo dijo al otro día. El kirchnerismo se apropió de un punto de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Hace más de un año, vamos a estar cumpliendo 2 años que nos han robado a nosotros, a un gobierno opositor, los recursos. Y la Corte sigue sin hablar. Así que, así como digo, hay que defender a la Corte de los ataques del kirchnerismo, hay que exigir a la Corte también que no se puede tomar todo 14 años para resolver la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, que no se puede tomar 2 años. Va a terminar el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno que le robó al único o al mayor gobierno opositor, porque le sacaron un punto de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires por opositores, nos queda claro, digamos, que ahí no había ningún motivo real, ¿no? Que le sacaron esa plata y se la dieron a Kicillof, no la repartieron entre todas las provincias, no hubo nada de federal ahí. Le sacaron un gobierno opositor para darle un gobierno amigo. Esto es lo que pasó. Y nosotros 2 años después seguimos esperando una resolución de la Corte. Cuando Mauricio, después de la elección fallida, digamos, de las PASO tan duras del año 2019, toma la decisión para tratar de paliar un poco la situación económica, con la inflación acelerando, con el dólar acelerando, de la carga que significaba para los hogares el IVA en algunos alimentos básicos, resuelve por decreto eliminar el IVA a los alimentos básicos. Los gobernadores van a la Corte en un per saltum. ¿Saben cuánto tardó la Corte en resolver ese planteo de los gobernadores? 8 días. Así que hay que decir la de cal y hay que decir la de arena. Nosotros tenemos que defender a la Corte y también tenemos que exigir una Corte que no maneje la cronoterapia, digamos, ¿no? Que no aplique la cronoterapia, ¿no? El planteo por los puntos de coparticipación durmió casi 12 años, no, un poquito menos, fue del gobierno de Cristina, 7 u 8 años en la Corte, se resolvió el día que había perdido Cristina la elección y que tenía que gobernar Mauricio, y ahí tuvo que devolver la plata, no antes, ¿no? Así que también hay que señalar eso, porque nosotros necesitamos que las instituciones funcionen bien siempre.
¿no? Queremos que esta Corte sea autónoma, independiente, pero también queremos que funcione bien. No queremos cronoterapia en las sentencias, ni de la Corte ni de los tribunales inferiores, ¿no? Porque la verdad es que todos sentimos un alivio republicano cuando escuchamos la condena de Cristina Fernández de Kirchner, pero también es cierto que hace 14 años que estaba la causa. 14 años. Bueno, esto también tiene que cambiar y sobre eso también es necesario que hablemos. Pero para seguir hablando entonces de lo del Congreso, frenamos lo de la Corte. Tuvimos un logro muy importante como fue conseguir una mayoría para aprobar la ley de boleta única. Esto realmente, digo, conseguir que bloques no kirchneristas, pero que votan siempre con el kirchnerismo, por una vez votaran con nosotros, fue muy difícil, llevó muchos meses de trabajo, pero tenemos media sanción, y como la sanción dura 3 años, Cristina lo puede cajonear un año más, pero el año próximo, si nosotros somos exitosos y tenemos presidente o presidenta de la nación, el vice o la vice van a ser quien presida el Senado y van a descajonear. Primera cosa que tenemos que pedirles, que descajoneen la boleta única, y ya la tendremos con media sanción, así que en el 25 creo que vamos a poder votar los argentinos con boleta única, producto de que hicimos todo este trabajo de construir esa mayoría de 132 votos con la que llegamos a aprobarla. Y también hemos frenado algunas cosas como la suba de retenciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí los cordobeses de Schiaretti, bueno, pagan un costo muy alto si le votan al gobierno a suma de retenciones, porque obviamente hay muchos intereses de campo en Córdoba, entonces nosotros, más los liberales, más los libertarios, más ese sector, digamos, que se opuso, no lograron subir las retenciones. Lo mismo con el nuevo impuesto a la renta extraordinaria. No han conseguido los votos para pasarlo. ¿Pero por qué? Porque nosotros logramos hacer pedagogía con la sociedad para que entienda que el que se sienta es cómplice del gobierno. Y esto lo tenemos que repetir. No solamente el que vota con ellos, el que se sienta a darle el quórum o da el quórum con la cola, como decimos nosotros en la jerga parlamentaria, digamos, ayuda a que avancen estas cosas. Ahí veo basta de burocracia, exijamos ficha limpia. Saben que vengo hace muchos años luchando por la ficha limpia y estoy enormemente feliz de que la hayamos conseguido en un montón de provincias argentinas, en un montón de municipios. Así que no es que no la conseguimos a nivel nacional, quiere decir que no estamos haciendo nada. Estamos trabajando con cada provincia. Yo personalmente me comprometo con cada grupo de legisladores de nuestro partido, de la UCR o de la coalición cívica que quiere impulsar ficha limpia en cualquier lugar del país para que vuelvan. Acá estoy mirando que exige balance, vale decir que existe un poder constituido. Ahí hay una pregunta que no logro. Después, si querés, Alex, me la haces porque no termino de entender. Ahí. Y después hay alguien que pregunta, ¿quién del PRO se va a presentar a presidente del PRO o a presidente del país? Porque acá dice a presidente del PRO. Silvia, perdón que interrumpa. Danos 2 tips sobre ficha limpia. ¿Qué significa la ley de ficha limpia? La ley de ficha limpia lo que hace es agregar a las inhabilidades que hoy ya existen en la ley electoral para poder ser candidato a cargo público electivo, una inhabilidad más, que es tener condena por delitos contra la administración pública o el orden público, y que esa condena tenga una confirmación de segunda instancia. Lo que hace es que si una persona está condenada por corrupción y esta condena tiene una confirmación de la segunda instancia, que no es condena firme, ¿no? Porque cuando hay condena firme ya existe la inhabilitación, es una accesoria la inhabilitación. Esta es la trampa, el kirchnerismo dice, nosotros estamos de acuerdo con ficha limpia, pero con condena firme. No, eso es lo que ya existe hoy. Lo que nosotros necesitamos es adelantar esa inhabilitación para que no tengan que pasar 20 años, 25 años, que termina la vida política de una persona por naturalmente, digamos, ¿no? Por ponerse viejo, por no poder presentarse más, por quererse jubilar o por lo que fuere, y terminan
transcurriendo toda su vida amparados en sus fueros. Bueno, para eso es que nosotros queremos ficha limpia, y ahí, mira, como están poniendo muy bien en el chat, en Mar del Plata se logró aprobar y un montón de municipios de la provincia de Buenos Aires y de muchos municipios del país, varias provincias, logramos que se aprobara ficha limpia. La ciudad de Neuquén lo aprobó la semana pasada, por ejemplo, como otra ciudad muy importante. Es un lindo tema para militarlo. Esto es, en la comuna, es muy bueno el ejemplo de Mar del Plata, y en la provincia, plantearlo en la discusión política. Esto es, hablarlo con los vecinos, decirlo, etcétera, porque para decirlo simplemente nos sacamos de encima los atorrantes, los tipos delincuentes que se meten en la política, ¿no? Sí. Y es muy importante también porque cuando hablen de esto, el kirchnerismo dice que a Cristina la proscribieron. Entonces quiero contarles algo de lo del fallo de Cristina para que quede claro, digamos. Cristina no está proscripta. No está proscripta, puede presentarse a elecciones hasta que su condena quede firme, y esto puede ser dentro de muchísimos años. Si se aprobara el proyecto de ficha limpia, lo que haría es que, en el caso de ella, en el momento en que su condena fuera ratificada, confirmada por segunda instancia, a partir de ese momento no podría presentarse. Pero no in eternum, que es la Corte Suprema, y después la Corte Suprema quieren ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Zaraza, ¿no? Eternamente. Los escuché diciendo que iban a ir con el caso de Milagros Sala a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso menciono esto, porque es una locura, no tiene límites en la utilización de los derechos humanos que hace un sector del kirchnerismo. Bueno, nos has contado ya algunas de las cosas que han hecho bien interesantes. ¿Se te ocurre alguna más que quieras remarcar? Y si no, te hago alguna pregunta más. Sí, bueno, quiero contarles, porque también me parece que es un tema que les deben preguntar mucho, sobre la ley de alquileres. Nosotros logramos consensuar con una parte importante de la oposición, sin embargo, no llegamos a los 129 votos todavía, estamos a 2 votos de llegar a los 129. Un proyecto para modificar la ley de alquileres, que básicamente lo que hace es modificar los puntos que son más cuestionados de la ley. La verdad es que la ley perjudica tanto a los inquilinos como a los propietarios, como al mercado inmobiliario en general. Entonces lo que contiene este proyecto es volver a los 2 años de contrato en lugar de estos 3 años, como el contrato, si uno quiere, por supuesto lo puede hacer por 3, por 4, por 5, pero que el estándar de la ley, el mínimo de la ley, en lugar de ser 3 sean 2, permitir que entre inquilino y propietario acuerden la fórmula de actualización dentro de cualquiera de los índices nacionales o provinciales vigentes, no un invento, pero cualquier índice que quisieran utilizar podrían utilizarlo en el acuerdo de partes, y también permitir que a partir de los 6 meses se pueda ir actualizando con ese índice que las partes acuerden el alquiler. Y lo más importante de nuestra ley de alquileres es que tiene un capítulo para fomentar que aumente la oferta de alquileres, permitiendo, digamos, la desgravación de las viviendas que tengan por uso el alquiler, en tanto ese alquiler esté obviamente declarado en la AFIP, el mínimo para bienes personales. Esto es una propuesta bien atractiva para que la gente no tenga, digamos o si quiere, ¿no? Si las quiere tener vacías y pagar el impuesto, que pague el impuesto, pero si quisiera, digamos, descontarla del mínimo de bienes personales, pone su vivienda en alquiler, en un alquiler, en un contrato que el Estado pueda comprobar, y entonces el valor de esa propiedad no se cuenta para el mínimo de bienes personales. Nosotros creemos que esta medida es muy atractiva para aumentar la oferta. Más de 40.000 viviendas se han retirado del mercado solo en la ciudad de Buenos Aires para sumarse, se retiran del mercado de alquiler y aparecen en el mercado de venta, pero no hay esa venta, ¿no? Es una forma en la que, digamos, el propietario dice con estas condiciones y con esta legislación no me siento seguro para poner mi capital, tal vez el único capital que tengo, que es una propiedad en alquiler, y entonces nosotros queremos, digamos, ayudar no solamente a mejorar el tema de los contratos, sino también a dar incentivos concretos para que aumente la oferta, y tiene otros beneficios también
como descuentos en el monotributo, la posibilidad obviamente de subir los topes en el que el alquiler se puede descontar de ganancias. Tiene varias cosas interesantes nuestro dictamen, todavía estamos a 2 votos, 3 votos de eso, y por eso es que no tenemos el número para convocar. La ley del kirchnerismo es horrible, es peor que la que existe, así que no podemos arriesgarnos hasta que no tengamos exactamente el número del quórum, para poder hacer esa convocatoria. Me parece importante que lo sepan, porque cuando le preguntan ¿por qué no modifican la ley de alquileres? Porque no tenemos el número. Si alguno tiene la amabilidad de conseguirnos el número, y vamos corriendo a modificarla. Sin duda, porque además es un tema de la vida cotidiana, bien de la vida cotidiana. La ley, como está ahora, ha destruido el mercado y es muy bueno también para la conversación cotidiana. Verás que tenés varias preguntas sobre el tema de las universidades, que me parece que además de este tema puntual, tiene que ver con una concepción de la educación, ¿no? O sea, este ejemplo de las 9 universidades. A ver, una de las cosas peores que nos está sucediendo en la educación, yo soy extremadamente crítico de Baradel y buena parte de los gremios, porque el argumento es los valores, los derechos de los docentes son más importantes que los derechos de los chicos. No es así con los docentes, pero sí es lo que sostienen los Baradel y los gremios de todos lados. O sea, los chicos no son importantes, los importantes somos nosotros. Y en el caso de la ley de esta ley de las 9 universidades, la política es más importante que la educación, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido que haya legisladores o intendentes que vayan repartiendo universidades por los pueblos, olvidándose de lo que esto significa sobre el total del sistema educativo, el dinero, los mecanismos de control, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Bueno, ahí veo una pregunta sobre el tema de la ejecución presupuestaria. Las universidades son autónomas, por ende autónomas y autárquicas, ejecutan su propio presupuesto. Es parte del presupuesto nacional y la AGN perfectamente puede auditar, digamos, si está dentro del plan de auditoría. Pero lo más importante en relación a las universidades es que, como todo en la Argentina, nosotros estamos acostumbrados a legislar con una mirada tan populista como la que tiene el gobierno para conducir los destinos del país, ¿no? Uno de los grandes problemas que nosotros identificamos que producen esta espiral de decadencia en la que estamos inmersos hace tantos años es que hay una forma populista de entender la política, que tiene algunos condimentos. A los que me escucharon en otras charlas que hablo específicamente del populismo, lo digo poco más largo, pero lo voy a hacer bien sintético. El populismo lo primero que hace es una división moral de la sociedad, divide a la sociedad en buenos y malos, donde buenos son los que siguen al líder, malos todos los demás. El populismo tiene una visión donde la sociedad no tiene responsabilidades sobre sus destinos. La sociedad no es responsable ni de que le vaya bien ni de que le vaya mal. A la sociedad le va mal porque hay un malo, que en algunos lados son los inmigrantes que le roban el trabajo, para otros populistas es el campo que les roba la comida, la mesa a los argentinos, digamos, para populistas de todo tipo son los inmigrantes musulmanes que vienen contra las tradiciones de la familia francesa. Bueno, hay distintos modelos de populismo, pero siempre lo mismo. La sociedad no tiene la culpa, hay un malo que es el que produce todos los daños por los que nosotros pasamos, y hay un líder que es el único que tiene las soluciones para nuestros problemas, el que nos va a llevar a ese lugar prometido, y por ende hay que cumplir y seguir a pie juntillas todo lo que nos propone el líder, haciéndonos poco responsables de nuestro destino. En ese margen y en esa lógica, el Congreso Nacional refleja esa lógica. ¿Cómo la refleja? El Congreso es una máquina de sancionar leyes que son las leyes de la felicidad, ¿no? Las leyes de la alegría. Beneficios para algunos sectores a costa de todos, el sector que llora, el que no llora no mama, un sector, a costa de todo el resto de la sociedad.
El sector que recibe el beneficio está contento ese día, pero no se da cuenta que 2 sesiones después va a tener que pagar el beneficio del otro, ¿no? Un país corporativo funciona así. Cuando vos tenés déficit fiscal, cuando a vos no te alcanza para pagar las cuentas, cualquier beneficio que le das a un sector lo están pagando todo el resto de los sectores. Entonces, ¿necesitamos universidades? Sin duda, digamos, ¿sí? Es probable que necesitemos universidades en una estrategia de país que quiere crecer, que quiere mejorar la capacitación de su población. Pero además de universidades, ¿qué necesitamos? Primero, estudiantes que puedan ir a la universidad. Y para eso necesitamos que el 50% de los chicos que no terminan el secundario, terminen el secundario. Entonces la pregunta es, ¿hay que invertir primero en crear la universidad o primero en crearle los alumnos a esa universidad? La siguiente cosa es, la universidad, como existe en la Argentina, completamente gratuita, pero además sin ningún requisito, o sea, de carreras estratégicas y sin ningún control del Estado sobre los contenidos por la autonomía universitaria, es única experiencia en el mundo. ¿Hay otros países que tienen universidad gratuita? Sí. Hay países que tienen universidad gratuita o universidad subsidiada, pero en esos países, ¿qué hace el Estado? Define cuáles son las carreras estratégicas. Entonces, te dice, si vos querés estudiar, nosotros necesitamos médicos, ingenieros, especialistas en, por ejemplo, queremos desarrollar la minería en geología, y todas estas carreras, el Estado las va a financiar, van a ser gratuitas. Ahora, si vos querés estudiar psicología, como nosotros ya no necesitamos más psicólogos, no hay carrera gratuita para eso, o hay cupos menores para esas carreras, ¿no? Y hay cupos más grandes para otras carreras porque incentivan, o sea, deciden cuál es el gasto público. Y la otra cosa que es importante es que nosotros sí creemos que es en una mirada federal que es bueno que se desarrolle una red universitaria a la que puedan acceder las personas con más independencia de su domicilio, es decir, no está bueno que se concentre todo solamente en el área metropolitana, pero de estas 9 universidades, 7 se crean en el área metropolitana. Y, por ejemplo, se crea una universidad en Tigre que tiene 2 universidades en los 2 municipios de al lado. Entonces, ¿dónde están los análisis de la cantidad de alumnos, de las carreras estratégicas, de las necesidades en términos de distancia? ¿Qué hay detrás de la creación de estas universidades? No lo hay. Hay solamente esta decisión de crear una estructura con mucho presupuesto para un intendente amigo. Esto es lo que nosotros discutimos, no la universidad, no la necesidad de capacitar a nuestro ciudadanía, ni siquiera la gratuidad. Lo que estamos diciendo es un Estado fundido tiene que tener prioridades. Definamos cuáles son esas prioridades en materia educativa y si creemos que una prioridad es la educación universitaria, digamos para qué. ¿Para qué tipo de universitarios? ¿Qué es lo que queremos en qué sectores del país? Y hagamos un análisis con datos. Miren, yo hace mucho tiempo presenté un proyecto que parece un proyecto muy estúpido, pero yo creo que cambia la historia parlamentaria argentina si lo aprobamos, que es que ninguna ley se puede aprobar si no conocemos cuánto nos va a salir y de dónde van a salir esos recursos. Les aseguro que si nosotros logramos introducir, son 2 artículos en el reglamento de la Cámara, esos 2 artículos cambiamos radicalmente la historia. Por ejemplo, al momento de aprobar una moratoria previsional, nos preguntaríamos cuánto nos va a salir y quiénes la van a pagar. Porque en general, todos estos gastos superfluos lo pagan 2 sectores, los niños y los ancianos. Los niños y los viejos. Digamos, aunque viejos son los trapos, diría mi mamá, y tiene razón. ¿Mediante qué? El ajuste de las jubilaciones y la baja en la inversión en niñez, desde centro de primera infancia, alimentación, pobreza mayoritariamente de niños y mujeres. Todo esto que nosotros ponemos lo pagan esos. Y sin embargo, cada vez que vamos al recinto, se aprueban leyes que no tenemos idea de cuánto nos van a costar. El otro día me llamó José Luis Espert, que es nuevo en la Cámara de Diputados y que me llama muy seguido y me consulta, y yo, digamos, como soy una fanática del reglamento, digamos, no, suelo asistir a todos, sean de mi partido o no sean de mi partido. Y me decía José Luis, Silvia, ¿me podrás pasar
¿Cuál es el presupuesto de cada una de las universidades que estamos aprobando? No pude contener la carcajada. Por supuesto que no existe. No hay un presupuesto. Estamos aprobando 9 universidades y no tenemos la más pálida idea de cuánto nos va a costar. Estamos nacionalizando la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que conocemos está llena de deudas por los medios. No sabemos cuánto nos va a costar. No sabemos cuántas son las deudas que está adquiriendo el Estado y la estamos nacionalizando. Por eso nos oponemos. No nos oponemos porque estemos en contra de la universidad pública, no nos oponemos porque estemos en contra de la educación. Queremos que haya números, queremos que haya claridad, queremos que haya estudios, queremos que haya prioridades en materia de educación. Así que no se dejen correr cuando el miércoles nosotros nos opongamos con eso de que a ustedes no les interesa la universidad pública. Yo soy hija de la universidad pública, primera universitaria de toda mi familia, ampliada, hasta donde la busquen, la primera de todas. Todas mis hermanas y yo nos recibimos en la universidad pública, soy fanática de la universidad pública y de mi UBA en particular, que la adoro. Pero eso no quiere decir que pueda tener un nivel de irresponsabilidad, porque a los que les estoy sacando los ingresos, como decía un ex ministro nuestro de Economía de la ciudad, la plata no es nuestra, ¿no? La plata es de todo. Y lo que sacamos para poner en esas universidades que nadie estudió si necesitamos, se la estamos sacando seguramente, como viene en la Argentina, a los jubilados. Pero además de a los jubilados, a los niños. A mí me tocó, siendo vicepresidente de la Comisión de Educación, tener durísimas discusiones con, ¿cómo se llamaba la diputada? Puigros, porque ella decía abiertamente que la idea de educación de calidad es neoliberal y que si uno tira del piolín de la educación de calidad, lo que encuentra es exclusión, porque los que pueden tener calidad en la educación son los ricos. A los pobres es masividad. El concepto central de la economía populista es la masividad, no la calidad. Entonces vos ves los números y lo que ves es que la educación de no calidad lo que hace es prolongar la pobreza por generaciones, ¿no? Y esto es una de las cosas que está detrás de y esta además discusión, ¿no? eso lo explica muy bien siempre Sole Acuña cuando habla del populismo educativo, ¿no? De lo que significa este populismo educativo en el que está la Argentina hace 20 años también inmersa. Pero inclusive cuando uno lo piensa a nivel universitario, la pregunta es ¿dónde están los alumnos? Porque la mayoría de estas universidades del conurbano tienen tasas de matriculación, pero peor aún, de graduados bajísimas, bajísimas. Bajísimas, no están los alumnos, y no están los alumnos básicos, porque no están los chicos que se terminan el secundario. Entonces, ¿dónde tiene que estar la prioridad? Comparable internacionalmente, o sea, estamos entre las peores tasas de graduación, y además otro tema, ¿no? ¿Cuál es la calidad? Peor desde el punto de vista de la frustración, ¿no? Vos fijate la cantidad masiva de chicos que entran en primer año a medicina, donde a diferencia de derecho, donde lo que necesitas son buenos oídos para poder escuchar, ahí necesitas microscopios para poder aprobar anatomía y otras. Entonces, los chicos caen porque el populismo lo que le interesa es que entren masivamente, pero no que tengan las herramientas para poder progresar, ¿no? O sea, es una discusión muy profunda desde el punto de vista social, ¿no? Bueno, tenemos muchas preguntas, no sé si has visto alguna otra. Nos están preguntando algo sobre... Tírame. No, nos está preguntando, Rubén Seida nos está preguntando sobre el tema del calendario electoral del año que viene, pero aprovechemos un poquito más los conceptos que nos da Silvia. Silvia. Lo primero es porque el calendario electoral todavía no está, así que digamos no podemos dar muchas respuestas sobre el calendario electoral, porque el calendario electoral se fija desde la convocatoria que se tiene que hacer a la elección PASO, que sabemos que va a ser en agosto, pero porque contamos de la elección de octubre para atrás, y por eso con los plazos que tiene la ley electoral
da en agosto, pero eso es un decreto que tendrá que sacar el presidente de la Nación, e inclusive en la elección del 2011, cuando el decreto no salía, el calendario lo fijó la propia Cámara Nacional Electoral contando los plazos de la ley. Así que, digamos, todavía hoy es muy temprano para hablar de plazos. Bien. Bueno, a ver, ¿qué otro tema así tan impactante como este se discutió este año en el Congreso? ¿Y cómo te imaginas el Congreso del año que viene, en este año electoral? Bueno, me cuesta imaginarme el Congreso de esta semana, para que tengan una idea, porque el Congreso sufrió un ataque, así como el kirchnerismo ha atacado la justicia, digamos, durante mucho tiempo, sufrió un ataque muy, muy fuerte hace 2 semanas, cuando el kirchnerismo pretendió bloquear el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, utilizando para eso la presidencia de la Cámara de Diputados con esta resolución que firmó Cecilia Moró, y que el jueves de la semana pasada la Corte dijo que es absolutamente ilegal, digamos, en unos considerandos donde destruyó esa resolución de Cecilia Moró. Pero lo que hizo Cecilia Moró fue dinamitar todos los puentes con la oposición, ¿no? Nosotros estábamos para elegir las autoridades, donde las autoridades se iban a renovar, y esa sesión no sucedió, y ustedes vieron el escándalo, porque lamentablemente el escándalo siempre trasciende, y esa imagen espantosa que dejó el Congreso desde hace 3 semanas. Así que en ese escenario, digamos, hoy no hay diálogo entre oficialismo y oposición. El oficialismo que decidió, digamos, violentar las reglas, pese a que ya recibió el revés de la Corte Suprema de Justicia, todavía no ha tenido ni siquiera el gesto de convocar a los presidentes de los bloques opositores y decirles: tienen razón, tenían razón, me equivoqué, digamos, si uno creyera, bueno, por lo menos que pida disculpas y ya me equivoqué, hagamos para adelante una agenda que incluya los temas que a ustedes les interesen. Y la verdad es que nosotros creemos que hay que hablar de alivio fiscal para las pymes, hay que hablar de temas que hacen a la inflación, hay que hablar de que la emisión descontrolada de cada uno de los dólares especiales que saca el ministro Massa después se traducen en emisión monetaria, y la emisión monetaria es inflacionaria, y todo eso está pasando sin autorización del Congreso. Queremos hablar de fijar reglas para impedir la dolarización de la deuda en pesos que tomó el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Porque este es un temor claramente que nosotros tenemos, que frente a la imposibilidad de la renovación de la deuda en pesos, ustedes saben que hicieron una bola de deuda en pesos, y ahora, cada vez que tienen que renovar, les cuesta más, ¿no? Entonces ahí primero recurren a que renueven los organismos del Estado. Ya los organismos del Estado son una máquina de comprar papelitos del Banco Central. Después, con el apriete a algunos bancos o algunas empresas para que vayan comprando esos bonos, pero bueno, todos los meses van venciendo esos bonos, y es muy importante poner reglas para evitar la dolarización de esos pasivos. Si nosotros queremos discutir algo, queremos discutir de esto en el Congreso, queremos que los argentinos sepan que esta es una posibilidad, porque en definitiva después son cosas que pagamos todos nosotros, ¿no? Y que el próximo gobierno se va a tener que hacer cargo, pero no es que se va a tener que hacer cargo Horacio, Patricia, o Mauricio, Gerardo, Manes, o el que sea que le toque, se van a tener que hacer cargo los argentinos de eso. Entonces queremos que esto esté sobre la mesa, y hay un montón de iniciativas más que nosotros queremos discutir, y lo que pretendemos es que el gobierno se siente, establezca una agenda con nosotros que incluya algunos de los temas que le interesan también a nuestros votantes, y que no sea una agenda exclusiva del oficialismo. Si va a seguir siendo una agenda exclusiva del oficialismo, el oficialismo tendrá que buscarse cómplices. ¿Hay cómo negociar con el kirchnerismo? Con racionalidad, creo que ellos deberían buscar concluir de la mejor manera posible este ciclo electoral de ellos, ¿no?
El gobierno creo que debería ser el más interesado en que la economía no explote, el más interesado en que se vayan resolviendo algunos de todos los problemas que ellos mismos generaron. Así que hay muchas posibilidades de que eso implique un diálogo constructivo con nosotros. Los que deberían estar más preocupados por el problema de la situación del mercado de alquileres no somos nosotros de la oposición, es el gobierno. Porque esto hace que los alquileres se vayan por las nubes, los pocos que hay, suban desmesuradamente y también generan una carencia de hábitat accesible para la sociedad. Y si vos estás gobernando, eso tiene que ser un problema central para vos. Digo, es inentendible que no quieran sentarse a discutir esto. Pero después de tantos años, creo que querer entender la lógica del kirchnerismo es perder el tiempo, ¿no? Me cuesta. Sin duda. Bueno, 1 hora va, Silvi. Fíjate si hay algún otro tema más importante, algún tema que... Bueno, Estamos mirando, varios hablamos, boleta única. Con la gente. Creo que has tocado todo. Sí, contacto con la gente, déjame ver ahí. Bueno, hay podemos... comentarios que no se los podemos dar. Ahí veo uno que dice, no olvidemos que la reta quiere cobrar renta a la propiedad social. Eso es falso. Lo que es muy importante que nosotros como dirigentes no nos compremos la fake news. Y ya que alguien puso esto, y yo supongo que el que lo puso, pueden ser dos cosas. O lo puso porque realmente se compró la fake news, o lo puso porque quiere dividir al PRO y a nosotros. Mi consejo es el siguiente. Lo peor que nos puede pasar es que en el debate de una interna, que es un proceso que tiene que ser rico, que tiene que servirnos para ampliar y no para achicarnos, terminemos traspasando algunos límites en la convivencia que después haga que no nos podamos ordenar después de la interna. No seamos tan infantiles. Somos un partido que creció, que maduró, que tiene cantidad de representantes para todos los gustos hoy, que estamos en todos los rincones del país. Seamos maduros en el manejo de la interna. Se los digo en serio, porque me tocó vivir la interna de Manes Santilli en la provincia de Buenos Aires. Una interna ultra competitiva, muy competitiva, ¿no? Que ganamos 61-39. Del lado de enfrente estaba un partido, la Unión Cívica Radical, y de este lado estaba el PRO y la coalición cívica. ¿Qué nos propusimos cuando empezamos esa interna con Diego a la cabeza, con Diego Santilli? No pelearnos con el otro, porque al otro día que pasara la interna, todavía nos quedaba a la mitad del camino hasta la elección. Y teníamos que trabajar todos juntos, porque si hubiéramos perdido el 40% de los votos que aportó Manes, Tolosa Paz nos hubiera hecho una flor de elección que nos hubiera costado sentarnos el próximo mes, para decirlo de una manera muy gráfica. Ganamos la elección porque no perdimos un solo voto. ¿Y saben por qué no perdimos un solo voto? Porque en toda la campaña jamás hablamos mal de la gente que votaba a Manes, ni de la gente que militaba con Manes, ni el equipo de Manes. Porque más allá de las características de los candidatos y de la impronta de los candidatos, somos una única opción política. Entonces ahí sí yo les voy a hacer un pedido personal. Primero que me disculpen que paro el timbre de mi casa porque si no me paro va a seguir sonando ahí como lo están escuchando. Un segundo. Ahí está, perdón. Mi mamá buscando a mi hija para ir a la fiesta de fin de año de mi sobrino, así que es todo un evento familiar. A mí no me gusta esta división y cuando nos llamamos entre nosotros mismos palomas y halcones. Porque palomas es una forma peyorativa en los que dirigentes de mi partido quieren denigrar a dirigentes de mi partido. Y a mí me duele.
me duele, me molesta que utilicemos eso, porque no es una expresión, digamos, al tuntún, es una forma con la cual uno quiere desvalorizar a otro dirigente, compañero nuestro, que ha recorrido con nosotros, que ha luchado con nosotros, que comparte probablemente el 90% de las ideas con nosotros. Y halcones es una forma en que se autoperciben algunas personas que consideran que tienen valores superiores a otros, y ¿saben qué? Me cuesta mucho pensar que uno pueda asignarse a sí mismo valores superiores al otro, y creo que en general habla bastante mal de uno cuando uno se cree que es superior a los demás. Creo que todos aportamos algo, así que por nuestra convivencia, pero sobre todo para que hagamos a nuestro partido cada vez más grande y no cada vez más chico, tenemos que evitar caer en eso de que Larreta tal cosa y que Bullrich tal cosa. Larreta y Bullrich se enfrentarán en una PASO, frente a la sociedad, y si Mauricio es miembro de Zapaso también será con Mauricio, y si María Eugenia es miembro de Zapaso será con María Eugenia, y la sociedad va a elegir el mejor de nosotros, pero entre nosotros, tenemos que guardarnos respeto y saber que al otro día vamos a tener que trabajar, porque ni Larreta va a poder prescindir de toda la gente de Bullrich, ni Bullrich de toda la de la derecha, ni Mauricio de toda la de María Eugenia, y así. No somos tantos para andar despreciando dirigentes, así que les voy a pedir eso, de verdad, creo en esto, que nosotros como dirigentes no repitamos estas palabras y estas descalificaciones. Y agrego otro argumento. Si la grieta es muy profunda entre nosotros, gana A o gana B, si gana A, los que votaron a B van a decir, no, a este no lo voto. Y lo tenemos a Milei esperando. Entonces, corremos el peligro de que si la grieta entre nosotros se hace muy fuerte, una parte importante de nuestros votos vaya a un tercero. Y eso, sí, a Milei obviamente, otro, digamos, exactamente, otro, pero que se vaya de Juntos por el Cambio. No podemos ser responsables de expulsar gente de Juntos por el Cambio, así que respetémonos, cuidémonos en las redes, cuidémonos en los chats. Además somos gente respetuosa, yo lo dije, miren, yo si hubiera querido estar en un partido donde solucionaban todas las piñas, me iba a la UOCRA, digamos, pero no estoy acá, estamos en el PRO, nosotros somos distintos por eso, porque nos respetamos, nos seamos respetuosos, ya decidirá la gente quién es el que mejor nos conduzca, y al otro día vamos a tener que estar todos juntos, como estuvimos en la provincia de Buenos Aires, y por eso le ganamos a Tolosa Paz. Ahí estaba el verdadero adversario a vencer, no era Manes, era Tolosa Paz. Los bonaerenses lo entendimos, así que ojalá que lo entienda todo el país. Silvi, muchísimas gracias. Yo creo que hemos oído a Silvia con todos sus valores, con toda su energía, con toda su experiencia. En nombre de la escuela formalmente, te agradezco de corazón, porque realmente ha sido muy interesante. Le hacemos un aplauso mediático. Muchísimas gracias, Silvita. Y que tengas un muy buen año con toda esta energía que te necesitamos. Muchísimas gracias a todos. Empezamos año electoral, así que a todos ustedes en sus lugares donde estén militando, mucha energía para transformar la Argentina. Un beso grande a todos. Gracias.